Buenas noches, chicos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Buenas Buenas noches, noches, Miss. Feliz día del Buenas maestro, noches. Miss. feliz día del Muchas maestro, gracias, profesora, chicos. que tenga un bonito, ojalá la haya pasado bonito. Buenas noches, chicos. Muchas Muy gracias. buenas noches. Estoy trabajando. Muy bien. Muchas gracias, chicos. Un abrazo. A ver, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando, teniendo claro algunas indicaciones para que cada una de las clases sea de forma correcta, ¿sí? Y se pueda comprender y no hay interferencias. Sí, chicos, a ver, tengamos en cuenta que la participación es fundamental para cada uno de nosotros, para cada una de las sesiones, ¿sí? Porque de acuerdo a ello, mi persona registra la asistencia. Ya hay que tener en cuenta ello, ¿sí? De acuerdo a su Sí, participación, Miss. ¿sí? Entonces, para que ustedes participen, hay que tener en cuenta que debemos de hacerlo. Tenemos acá la opción de levantar la manito, entonces vamos a hacer uso de la manito para que ustedes puedan participar, ¿no? De acuerdo a que a medida que van levantando la manito, mi persona les va a dar la autorización para que ustedes puedan activar su audio, ¿ya? Y así no hay interferencia, no hay incomodidad con sus demás compañeros, porque si todos hablamos al mismo tiempo, va a haber interferencia y no se va a poder comprender el mensaje. Chicos, asimismo hay que tener en cuenta que hay que tener mucho cuidado con los micros. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que lo dejan abierto y están dialogando chicos. Entonces hay que tener mucho cuidado con los micros, ¿sí? En mantenerlos apagados si no deseamos participar. Chicos, asimismo recuerden de que si tienen inconvenientes, están en el trabajo, solamente me están escuchando y se encuentran ocupados, solamente hay justificación si se encuentran trabajando, ¿ya? Para que ustedes, pues yo a medida que avanza la clase, normalmente siempre hago consultas referente a la clase y no me responden. Entonces, ahí yo voy a tomar en cuenta las personas que me han justificado en el chat. ¿Ya? ¿Quedamos en ello, chicos? Sí, Miss, entendido. Muy bien. Entonces, dicho ello, vamos a iniciar el día de hoy con un tema muy variado, ¿ya? A ver, antes de iniciar con ello, me gustaría que observen la siguiente imagen. ¿Sí? Analícenlo, véanlo, qué es lo que observamos. Las emociones. Emociones, Miss. Y a ver, no se lancen, no se lancen. Muy bien, estamos observando las emociones, pero ¿qué más? ¿Solo las emociones? Diferentes idiomas, Miss. Los diferentes idiomas. Creo que es quechua, ¿no? Profe. Muy bien, ahí tenemos uno de los gran variados idiomas del Perú, que es el quechua, junto con el Español. junto con el español. ¿Cierto? Entonces, son expresiones, a ver, ese audio. Miss, por favor. Está traducida en español, Miss. Disculpa, Miss, cuando vamos a opinar hay que alzar la mano porque cuando todos hablamos no se entiende, por favor. Sí, chicos, por favor, a ver, hay que seguir las indicaciones. A ver, y si hay esa interferencia, chicos, es porque alguno de ustedes está conectado con dos dispositivos y al activar, sí, Hola, el Miss, buenas audio, noches. hay esa interferencia. Ya, hay esa interferencia. Buenas noches, Marlene. ¿Sí? Hay que tener cuidado. Si activamos el audio, apagar el otro dispositivo, bajarle
todo el volumen para que no suceda esa interferencia. A ver, como me han ido comentando, aquí tenemos al quechua y la traducción del quechua, ¿sí? Junto con el español, ¿no? Nos están dando a conocer lo que son las expresiones o sentimientos en ambos sí idiomas. Tenemos, por ejemplo, el sorprendido, como mencionamos, utikayashka, el decepcionado, sonyaska, Piñashga, el avergonzado, aburrido. pencarisca. Piñashga, ucullipay. A ver, Gloria. El Ujú. orgulloso, cusichasca, el mancharisca, que es asustado, y el piñarisca, piñañashka, aburrido, el frustrado, queyuchasca, y el enojado, piñasca, ¿no? Entonces, es la variedad del idioma de las expresiones en quechua. Recuerden que el quechua tiene diversas variaciones, ¿ya? Quizás aquí alguno me diga, Miss, pero así yo no lo digo. Sí, quizás no suceda, ¿por qué? Porque sabemos que al igual, por ejemplo, que el español sufre ciertas variaciones en determinados lugares, lo mismo sucede con el Miss, quechua. permiso para hablar. A ver, Gloria. Por ejemplo, en lo que dice Piñashga, acá en mi zona decíamos por lo que está renegado, no por lo que está aburrido. No, piñasca es enojado. No cuando, ajá, enojado. Claro, es enojado. Pero acá no, aburrido, dice profesora en No, su... ahí dice piñanasca. Dice piñanasca. Piñashka es enojado. Disculpa, Miss, no había leído bien. Piñasca. Así se traduce, piñasca. Exacto. Vamos a ver. Piñasca. Piñanasja. Piñanasja es como que está aburrido, como que ahí, ¿no? Es muy diferente. Exacto. No, profesor, no, escucha, ¿Ya? cuando dice no es no. Muy, Espérate. Miss, Entonces, en mi zona no se dice Piñanashga, pues se dice aburrido o ajá naikame, te dice, o ajá yashmikaika, dices. claro. A ver, por eso les decía hace un momento, ¿no? Les decía de que el quechua tiene ciertas variaciones, ya no es uno solo. Por ejemplo, a quechua de la selva, del Amazonas, el arequipeño, el del Cusco, tiene otra forma de pronunciación, otro tipo de manifestación. Por ejemplo, el quechua ancashino tiene también variaciones. Yo voy a Arequipa y hablo mi quechua, no me van a entender y yo tampoco voy a entender quizás la mayoría de palabras del quechua, sí, el arequipeño. ¿Me dejo entender? Sí, en diferentes lugares se pronuncia muy diferente el quechua. Ahorita Exacto. estoy viendo y en mi tierra pronuncian la misma que están mostrando en la imagen. Ya ve, entonces sucede, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero llegar con ello? Es que en el Perú tenemos diversas variaciones de la lengua, o mejor dicho, diversos idiomas que nosotros manejamos en nuestro territorio. Y a esas variaciones de idioma que nosotros tenemos, se le va a denominar con el multilingüismo, ¿ya? ¿Qué va a ser el multilingüismo? El multilingüismo es la variación de lenguas que nosotros conocemos dentro de nuestro territorio Territorio. peruano, ¿ya? Nuestro país. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, profesora. sí, Miss. Sí, profesora. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos, ¿sí? Al multilingüismo como la existencia de varios idiomas que se van a hablar en un mismo país o región geográfica, ¿ya? En un mismo.
Pero este multilingüismo va a tener dos variaciones o se van a clasificar en dos grupos. Pero esta clasificación que yo les voy a presentar ahora es la clasificación dentro ¿Dentro de Perú? de nuestro Perú. Perú, Exacto. territorio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a ser lenguas amerindias y lenguas no amerindias. ¿No? Es como decir lengua americanas y lenguas no americanas, ¿ya? De Sudamérica, mejor dicho. Lenguas amerindias nativas o vernáculas, ¿ya? Se les denomina de esa forma a aquellas lenguas que han nacido Sí, es un dentro de... favorcito, disculpa que la corte. Si no van a participar, yo creo que no deben activar su audio. Ya, a ver chicos, he dado las indicaciones, creo que mejor les voy a silenciar a todos. Y levantan la mano solamente si es que desean participar, por favor. Ya, normalmente yo cuando me voy a la pantalla general que les estoy compartiendo no puedo visualizar quién levanta la mano, así que en todo caso voy a tener que estar retrocediendo para que ustedes puedan participar, ¿ya? Y no incomodemos a sus compañeros. ¿Ya, chicos? Muy bien. A ver, seguimos. Les decía, la clasificación que yo les brindo va a ser dentro de nuestro territorio peruano, ¿no? De Sudamérica, los cuales se clasifican en dos grupos, lenguas amerindias y lenguas no amerindias. Las lenguas amerindias son conocidas también como nativas o vernáculas, ¿no? Que van a ser aquellas aquellas lenguas que existen en nuestro territorio peruano, ¿no? Mejor, pero me dice, ¿el español también existe? Sí, pero ¿cuál es la diferencia? De que las lenguas amerindias son los que han nacido en nuestro territorio. Ya, nosotros tenemos una gran variedad de idiomas, pero que han venido llegando. Pero también tenemos lenguas netamente de nuestro territorio, de nuestro ambiente, que son las lenguas amerindias. Pero estas lenguas amerindias se van a clasificar también en dos grupos, que son región andino-sierra y región selva. Por ejemplo, acá tenemos una gran variedad, ¿no? Que son lenguas que han nacido netamente en el Perú, ¿ya? Han nacido en nuestro territorio peruano. ¿Sí? Que son, por ejemplo, en el Amazonas, ¿sí? Tenemos en el Amazonas, tenemos en Ucayali, Loreto, Madre de Dios, Junín, Huánuco, Cerro de Pasco, San Martín, Cusco, Cajamarca, Ayacucho. Como ustedes se han percatado, tenemos la mayor cantidad de lenguas amerindias o nativas o vernáculas que se localizan en el Amazonas, mejor dicho, en la selva, ¿no? Por ejemplo, el aguajún, el huampis, el quechua chachapoyas, en Ucayali tenemos al chipibo, al axaninca, al yine, al cacataibo, al amahuaca, al cachinagua, al yaminagua, al culina, al charanagua. En Loreto, por ejemplo, tenemos la mayor cantidad de lenguas, como es el orejón, el cocama, el cocamilla, el omagua, el arabela, Iquito Taushiru, ¿no? Tenemos una gran variedad de lenguas nativas de nuestro Perú, ¿no? En Madre de Dios, en Junín, que algunas lenguas se van repitiendo que se han ido hablando en diferentes lugares. ¿Me dejo entender? Mm. Sí, muy bien, excelente. Entonces, como vemos, vamos a clasificar a las lenguas amerindias en dos grupos, ¿no? Lenguas de la sierra y lenguas de la selva, donde en la selva va a ser, ¿sí?
va a ser la mayor cantidad de lenguas. Ya vamos a tener ahí la mayor cantidad de lenguas. Y el español va a formar parte de las lenguas no amerindias, ¿no? Las lenguas no amerindias ya van a ser aquellas lenguas que han ingresado al Perú con la llegada de los españoles, ¿no? Con la invasión, con los migrantes, han ido llegando las demás lenguas, ¿no? Por ejemplo, el español que nos lo impusieron, el portugués, el inglés ha venido imponiéndose dentro de nuestro territorio, pero gracias a los migrantes, ¿no? Entonces, a los cuales se les va a conocer como lenguas no amerindias, ¿por qué? Porque son lenguas que no han nacido en nuestro territorio peruano, ¿no? Aquí vamos a tener la clasificación, sí, lenguas amerindias, andinas y amazónicas, donde en las andinas vamos a tener a dos familias, la familia del quechua, la familia del aru. Dentro de la familia del aru vamos a tener al aymara, al cauqui, al jacaru, y en el Amazonas tenemos a más de 16 familias, las cuales se van a descomponer de la misma manera, ¿no? Entonces, ¿dónde tenemos la mayor cantidad de lenguas? En las amazónicas, de 16 a 17 familias. Ya en las andinas solamente tenemos a dos familias, familia del quechua y familia del aru, con el aymara y el cauqui, o conocido también como el jacaru. Y las lenguas no amerindias son todas las lenguas que han ido apareciendo que provienen de otros territorios, como el español, el japonés, el chino y otras lenguas que han ido apareciendo sin trascendencia alguna. ¿Ya? Dicho ello, vamos a ver un pequeño video en forma de resumen y ustedes puedan comprender mejor, ¿ya? El multilingüismo. Cuando se habla varias lenguas en un mismo país o territorio, puede decirse que hay multilingüismo. Este fenómeno se produce debido a varias causas. Una de ellas es la dialectización, es decir, las variaciones que se producen en una lengua al usarla en diferentes regiones de un país. Con el tiempo, estas variaciones podrían convertirse en nuevas lenguas. Por ejemplo, el uso del latín en diferentes territorios del Imperio Romano dio origen a lenguas romances como el francés, el italiano y el castellano. Otras causas del multilingüismo son las conquistas e invasiones, pues los conquistadores e invasores solían imponer su cultura mediante su lengua. Por ejemplo, los españoles al invadir el Imperio Incaico impusieron la lengua castellana. También la concentración de varias culturas en una misma región, este es el caso de la selva peruana, eso también produce multilingüismo. Las migraciones también producen multilingüismo, pues los migrantes mantienen su lengua. Por ejemplo, los migrantes de la sierra siguen hablando el quechua en la capital. La coexistencia de varias lenguas en un mismo espacio trae consigo consecuencias como la creencia de que una lengua es superior a la otra, hecho al cual se le denomina diglosía. Por ejemplo, muchos piensan que el castellano es superior al quechua. Con el tiempo, se deja de usar la lengua que se cree inferior, provocando su extinción. Este es el caso de la lengua puquina, que perdió vigencia y desapareció. Si hablamos de la realidad lingüística del Perú, debemos saber que históricamente el Perú es un país con muchas culturas y lenguas. Y aunque se hable más el castellano, la Constitución Política del Perú, en su artículo 48, reconoce como lenguas oficiales el castellano, quechua, aymara y las lenguas aborígenes donde predominan. En nuestro país las lenguas se pueden clasificar en dos grandes grupos, lenguas amerindias y no amerindias. Las lenguas amerindias son aquellas que se han originado en el continente americano y por lo contrario, las lenguas no amerindias no tienen su origen en el continente americano. Dentro de las lenguas amerindias encontramos a tres familias lingüísticas, la familia Aru, la familia Quechua y la familia amazónica. Dentro de la familia Aru se encuentra la aymara, que se habla en el altiplano, es decir, Perú y Bolivia. También el jacaru y cauqui, que se habla en Yauyos y están en proceso de extinción. Dentro de la familia quechua, obviamente se encuentra al idioma quechua, que anteriormente se creía que se había originado en el Cusco, pero recientes investigaciones han demostrado que ésta se ha originado en la costa peruana, probablemente en Chincha.
Actualmente es la lengua amerindia más hablada en Latinoamérica. Es ágrafa porque no tiene escritura estrivocálica, pues solo emplea 3 vocales, la A, la I y la U. Dentro de la familia amazónica encontramos a las lenguas habladas en la Amazonía, que presentan 14 familias que albergan 40 lenguas, las cuales muchas están en proceso de extinción. Algunas de las familias son el Arawak, Huitoto, Jibaro y Pano. El Arawak contiene al Ashaninka, Machiguenga y Guiné. El Huitoto contiene al Bora y Huito. El Jibaro contiene al Jibaro y al Aguajón. Y el Pano contiene al Kashibo y Shipibo. No obstante, el Perú también se ha nutrido de lenguas no amerindias, es decir, de lenguas extranjeras. La más conocida es el castellano, que lo obtuvimos por la conquista española. Este castellano, producto de la evolución, ha obtenido influencia de diversas lenguas. Por ejemplo, la palabra guerra proviene del alemán, la palabra alcalde, ajedrez provienen del árabe y la palabra club proviene del inglés. Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Quedó más claro la idea? A ver, Laura, ¿levantaste la mano? Sí, Miss. Fue por equivocación, Miss. Muy bien, queda mucho más claro, ¿no? Entonces, vemos que la clasificación de las lenguas van a ser de 2 formas, lenguas amerindias y lenguas no amerindias, donde decimos que las lenguas amerindias son aquellas que van a, o que nacen o han nacido dentro de nuestro territorio, ¿cierto? Y las lenguas no amerindias van a ser aquellas que han ido llegando a través del tiempo después de la llegada de los españoles, ¿no? Con los migrantes, mejor dicho. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí? No, Miss, todo claro. Muy bien. Acá tenemos un pequeño organizador referente al multilingüismo dentro de nuestro territorio peruano, ¿no? Que nos dice qué es la coexistencia de varias lenguas en un mismo país. Tenemos lenguas de la selva, lenguas de la costa, de la sierra, la castellanización, como ha sido el proceso, y el Perú, país de muchas lenguas. En sí, el Perú es un país multilingüe, ¿no? Porque tiene la mayor o una gran variedad de lenguas, ¿ya? Tenemos a las lenguas de la selva, que en la actualidad las distintas lenguas que vamos a encontrar en esta región se van a poder agrupar en 17 familias lingüísticas. De igual manera, las lenguas, por ejemplo, el Shawi, el Chihuillo, van a derivar de una misma lengua que se habla hace ya muchos años atrás, ¿no? Esto mismo va a ocurrir con el resto de lenguas que existen en la selva. Son 43 lenguas que son amazónicas y algunas de ellas solo habladas por 37 personas, como la lengua del Resigaro, ¿no? De la región Loreto. ¿Y por qué? Porque ya en su gran mayoría hay muchos que han dejado, ¿sí? Dejado de hablar. Han dejado de hablar. ¿Sí? Han dejado de hablar. ¿Sí? Entonces, y las lenguas de la costa, ¿no? Que antiguamente se van a hablar, ¿sí? La tayana, la sechura, ¿sí? Vamos a tener una gran variedad de lenguas también dentro de la costa. Ya, acá vamos a tener variedad de lenguas, ¿no? Como el Cusigram,
que a partir de la conquista estas lenguas se van a ir extinguiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de los españoles, o mejor decir, que los españoles no querían la difusión de esas lenguas, ¿ya? Por eso los obligaban a que dejen de hablar y que hablen el español. Entonces, es un antecedente histórico, ¿no? En sí van a quedar, sí, nos dice, ¿qué nos dice? Sí, nos dice que apenas quedan diversos testimonios que estas lenguas han existido, ¿no? Y que, por ejemplo, en el siglo XVII, Baltasar Martínez Compañón, obispo de Trujillo, va a registrar 43 palabras de algunas de las lenguas que se desarrollaban dentro de la zona, ¿no? Entonces, él nos va a dar a conocer ello. La lengua en sí dentro de la costa va a desistir más tiempo, que va a existir, mejor dicho, que va a ser conocida, va a ser el mochica, ¿no? Que va a lograr sobrevivir hasta el siglo XX, cuando ya murió su último hablante, ¿no? Del departamento de Lambayeque. Y eso lo conocemos como antecedente histórico también, ¿ya? Ahora, las lenguas de la sierra son, como les he manifestado hace un momento, son una variedad de lenguas que van a existir o que existen dentro de nuestro territorio, ¿sí? Pero que son muy pocos y escasos, ¿no? Son escasos en su mayoría, ¿no? Tiene la lengua con mayor extensión, que quiere la mayor cantidad de conocedores, mejor dicho, en la antigüedad, como era el aymara, ¿no? Ya en Yauyos, que es la Sierra Central de Lima, vamos a encontrar pruebas de contundentes de la enorme expansión del aymara en la antigüedad, como el jácaro, ¿no? El quechua se va a hablar primero en la Sierra de Ancash, y los incas van a tener, cuya lengua original era el aymara, ¿no? Donde van a adoptar el quechua como idioma de todo el imperio, ¿no? Lengua base. Y en diferentes momentos de la historia se va a hablar el coye o el puquina o el uru, ¿no? Que son lenguas que pertenecen a la sierra. Ya la castellanización va a ser un proceso en lo cual va a estar involucrado los conquistadores, los cuales van a someter a los pueblos, mejor dicho, imponerlos para que hablen la lengua castellana, ¿no? Al inicio de la colonia española, los españoles van a utilizar algunas lenguas indígenas como con el fin de evangelizar, ¿no? Mejor dicho, como ganarse la confianza del Inca para que puedan acceder a sus peticiones. Y el uso del quechua por parte de los evangelizadores va a ser de que el quechua llegue a la selva, ¿no? Y ahí tiene su variante. Y después de la independencia ya las escuelas van a deber imponer la cultura y una lengua, ¿no? Entonces, por eso es que se designa de ello, ¿no? Y por mucho tiempo, por ejemplo, ya se estaba dejando de hablar el quechua porque lo veían como algo insignificante, como que no tenía valor, ¿no? En la actualidad, ahora los docentes también se nos requiere como curso de especialización, por ejemplo, el idioma quechua, que se ha vuelto un idioma sumamente importante que se estudia en la actualidad. ¿Sí? ¿Qué nos dice el Perú, de país de muchas lenguas, donde se va a imponer del castellano como la lengua de mayor utilidad, ¿no? Y prestigio, donde va a determinar la muerte de muchas lenguas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya la sociedad va a dejar de hablarlo, ¿no? Aprender castellano no debería significar dejar de hablar otras lenguas de nuestro país, sino como algo complementario, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí? Mis alumnos discriminan, Todo bien, Miss. algunos en otros sitios discriminan el quechua, ¿no? Por ejemplo, yo aquí en Lima veo que muchos discriminan el quechua y por eso es que Claro. dejan también de hablarlo.
Ajá, por vergüenza ya, ¿no? Por ejemplo, como dicen en la costa, en su gran mayoría, la sociedad que hace discrimina o lo ve como algo fuera de valor a la persona que habla el quechua, ¿no? Y no debería de suceder el caso. Por eso es que muchas de las lenguas han ido También extinguiéndose por la vestimenta, Miss. porque no se habla, ¿no? Claro, involucra mucho lo que es la sociedad, ¿no? Como ve al ciudadano quechua hablante, ¿no? Y no solamente el quechua, sino las demás lenguas también, ¿no? Es acto de burla. Por ejemplo, escuchan hablar uno de la selva, que es el mismo español, muchas veces lo que tienen es a burlarse, ¿no? Burlarse de cómo se expresa, de cómo habla, ¿no? Muy Esto bien, también duda. más pasa en los colegios, ¿no, Por, Miss? por, Porque hay por niños la que vienen vestimenta. de la sierra, ingresan al colegio acá, ¿no? Es que estamos en la costa y hay muchos que se discriminan o se burlan o lo hacen bullying, ¿no? Claro, entonces eso no debería de suceder, ¿no? Nosotros debemos de tomar conciencia de que es parte y de nuestra pluricultura y multilingüismo de nuestra sociedad, ¿no? Gloria, levantaste la mano. Sí, Miss, le quería decir que para todos, por ejemplo, yo, acá de mi región, hablo quechua y cuando estoy así en carro, en bus, donde yo voy, cuando se trata de hablar quechua, hablo sin vergüenza, así me miran feo o así me escuchan feo. Yo igual me expreso como debería porque uno no debe avergonzarse de lo que ha aprendido o su lengua materna, por decirlo. Es mi Claro, participación, Miss. claro, tienes mucha razón, ¿no? Entonces, muchas veces eso sucede. Eso sucede, ¿por qué? Por cómo se relacionan, ¿no? De qué cultura, qué tipo de educación se haya planteado. Así es, Miss. Uno hay que valorar de dónde somos. No Exacto. dejarnos que nos marginan o que nos hagan bullying. Por ejemplo, yo cuando estoy en una reunión, por decirle que yo participo, cuando tengo que expresarme de mi pueblo, de lo que nos sentimos incómodos o de qué nos preocupamos, yo me expreso por mi lengua materna. Claro. Y es algo que debemos de mantener. Muy cierto, Miss, pero lo que pasa es que cuando uno es adulto no te dicen nada, pero cuando eres niño o un adolescente que estás estudiando, siempre te van a hacer bullying. Claro, eso suele pasar, ¿no? Pero nosotros debemos de ser concretos y manifestar nuestro punto de vista siempre. No, 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 quedarnos callados porque es algo que en la sociedad en la actualidad ya se vive, ¿no? Como les digo, nosotros los docentes eh, nos obligan ahora a estudiar el quechua, por ejemplo, para poder y dictar o enseñar en otras localidades, porque hay localidades en las cuales aún no conocen el idioma castellano, ¿no? O no lo practican, mejor dicho, ¿no? Donde su lengua nativa va a ser el quechua o mejor dicho. Entonces, cada uno de nosotros, por ejemplo, nos especializamos para poder comunicarnos. ¿Por qué? Porque es una necesidad de la sociedad. Miss, disculpa, sí tiene usted razón y le doy la razón que los profesores hoy en día están tomando clases por sábados, domingos, el idioma quechua o por decirle, dialectos que llevamos en cada región. Por error, yo la vez pasada, yo estaba estudiando en otro colegio acá en mi zona, Ujú. presencial, y entonces por equivocación ingresé a sala de donde que estaban dando los profesores el examen y como que los profesores no sabían ningunos. La mayoría no sabían qué significaba tal palabra, tal dicho y así. Ujú, claro, y eso es porque muchos de nuestros padres, por ejemplo, por evitar de que a nosotros se nos catalogue de otra manera diferente, ¿sí? No se nos ha enseñado, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es parte de, ¿ya? Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí, chicos? Todo muy claro, Miss.
Mm, Disculpa, y todo lo que... Ay, muy bien. Entonces, en una base a lo que consulta. a ver, Luisa, estás desde dos dispositivos, no se te logra. Dime, Gloria. Este, Miss, ¿es todo lo que estamos estudiando? ¿Lo vamos a escribir a cuaderno o es que vamos a poder? No, 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 esto no tienen que escribirlo en el cuaderno porque es una información que ustedes ya lo tienen en su módulo. Sí, sí, Miss. Ajá, ya. A ver, entonces, en base a lo que les he explicado, van a tener 5 minutos para desarrollar esta actividad y luego lo desarrollamos conmigo, ¿sí? Mis disculpas, ¿se tiene que marcar? Sí, marquen y luego me van levantando la mano para yo saber quién está terminando. Ok, mis gracias. Miss, yo no llegué a porque mi internet no se escuchaba muy bien. Miss, yo mandé a sacar mi copia. Disculpa, Miss, por favor, me puede entender, no se escucha. Miss, disculpa, yo había mandado a imprimir todas mis hojas y me falta justamente de eso.
chicas, solo Gloria culminó. A ver, Mis, ¿quién más? Mis disculpa, yo no le entendí nada porque mi internet estaba fallando y no le entendí nada de qué estaba hablando. Uy, no te preocupes, un pequeño resumen al finalizar, ¿sí? Profesora, disculpe, ¿a dónde lo tengo que mandar a algún lado o cómo hago? No, tienen que levantar la manito, luego participar, y yo voy a tomar en cuenta. Está bien, muchas gracias. Eso es a modo de práctica referente a la clase que acabamos de tener. Miss, ¿esto tengo que marcarlo o cómo lo tengo que hacer? Tienen que marcarlo tomando lectura, chicos, les dije hace un momento. Miss, disculpa, como te digo, mi internet estaba fallando y no se escuchaba nada. Ya, por eso al finalizar voy a dar un pequeño resumen referente a la clase que les acabo de dar. Ya, Miss, muchas gracias. Ya, a ver. Empezamos, ¿sí? Lingüísticamente, a ver, vamos a ver quiénes han levantado la mano. Empezamos con Tim Max Hernández Acuña. Dice, lingüísticamente, ¿la Goruna es considerado? Es un dialecto regional, profesora. ¿El aguaruna será un dialecto? ¿Sabemos qué es un dialecto? Una lengua no amerindia. Es una lengua ágrafa. Es una lengua ágrafa. Si tú me dices que es una lengua no amerindia, me estás diciendo que esa lengua no ha nacido en el Perú. Y sí, es una lengua que ha nacido en nuestro Perú. ¿Ya? Ahora, el dialecto es la variación del idioma y el aguaruna no es una variación. ¿Ya? El multilingüismo en el Perú, Gilmar. Sí, profesora. Responde al carácter multicultural de su nación.
responde el carácter multicultural de su nación. ¿Ese es el multilingüismo? Sí, muy bien, excelente, Gilmar. Elmer Juan, la 3 dice, identifica la alternativa que caracteriza mejor al Perú como país multilingüe y pluricultural. Elmer. Elmer, ¿me escuchas? Le escucho. Ya. ¿Cuál es tu respuesta a la pregunta? Es vigencia de varias lenguas y culturas. Vigencia de varias lenguas y culturas. Muy bien. Lizeth López Campos, con la 4, dice, señale la alternativa que presenta únicamente lenguas andinas. ¿Cuál será? La D, profesora. La D, quechua, el cauqui y el aymara. ¿Te dice lenguas? Andinas nada más. Muy bien, excelente. La alternativa de dado. Muy bien, pasamos a la siguiente. A ver. Acá. La lengua amerindia más hablada en el Perú es El quechua. Quechua. el quechua. Muy bien, alternativa D. Quechua, profesor. La zona con mayor número de lenguas nativas. Selva. La selva. Selva. La selva, muy bien. Selva. Muy bien. ¿Cuál es la lengua materna no amerindia más hablada en el Perú? Aymara. No, La aymara. o amerindia te dice. Castellano, Miss. Español, Miss. Castellano. Castellano. Sí, castellano. Castellano. Dice, multilingüismo. Dice, el multilingüismo peruano. A ver, ese audio. A ver, el multilingüismo peruano, ¿cuál será? Tiene profundas raíces históricas. ¿Tiene profundas raíces históricas? A ver, ¿será un fenómeno coloquial? ¿O solo aparecen en épocas colonial? ¿Tiene profundas raíces históricas? ¿Se da por influencia el castellano? No. ¿Solo se da en lenguas? No, tampoco. Tiene profundas raíces históricas. Alternativa C. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué se da el multilingüismo en el Perú? Porque se da Porque son netamente del país, de la región, de la nación. Porque son netamente de la nación, ¿por eso se dará? Porque es un país pluricultural. Ya, porque es un país pluricultural, ¿no? Cuenta con varias culturas. ¿Ya? Cuenta con varias culturas. ¿El multilingüismo es favorable o desfavorable? Favorable. favorable. ¿Por qué será favorable? Por hablar varios idiomas. ¿Por hablar varios idiomas será? Por hablar varios idiomas ayuda a las personas a sentirse más conectadas con sus comunidades. Muy bien, porque ayuda a conectarse con sus comunidades. Muy bien, excelente. Ya, entonces, ¿es favorable? Sí, ayuda a la sociedad a ser más conocido, a relacionarse y poder interactuar con todas las personas, ¿ya? Por eso es importante. Entonces, podemos decir que el multilingüismo, que hemos dicho que es la variación
de las lenguas, ¿sí? Que tiene Profesora, nuestro... disculpa. A ver. A ver, Gloria, ¿estabas Disculpa, hablando? profesora, no te estoy escuchando nada. Parece que no tengo mucha cobertura o no sé qué está pasando. Ya debe de ser por la red, chicos, no se preocupen. Ya, a ver, les decía, el multilingüismo tiene dos clasificaciones, lenguas amerindias y lenguas no amerindias, donde sabemos muy bien que las lenguas amerindias son lenguas que han nacido en nuestro territorio peruano y que solamente vamos a tener a dos grupos, ¿no? Lenguas de la Amazonía y lenguas de la sierra, ¿ya? Y lenguas no amerindias son las que existen en nuestro territorio peruano, pero gracias a la migración. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Ay, no sé, por el gusto. Muy bien, chicos. ¿Dudas, consultas hasta aquí? Ya está claro, Miss. Muy bien, chicos. Espero sinceramente que me hayan podido comprender y entender la clase del día de hoy. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Ok.